Mi esposa es una mujer maravillosa, pero seamos completamente sinceros. Su mayor aportación a la medicina ha sido elegir mis corbatas cada mañana. La risa estruendosa de los presentes resonó en el inmenso salón. Las copas de cristal de Bohemia tintinearon bajo las enormes lámparas. El ambiente, sin embargo, se congeló repentinamente en la mesa principal. Había una sensación inmediata de que algo frágil se acababa de romper. Nadie podía imaginar que, en menos de un mes, aquel hombre tan arrogante perdería todo su prestigio y caería de rodillas suplicando perdón. Roberto Salazar era considerado el neurocirujano más brillante de toda España. Un hombre de 52 años, alto y con un ego desmedido. Aquella gélida noche de noviembre en el Hotel Ritz de Madrid, celebraba su triunfo. Había sido nombrado director general del hospital privado más prestigioso del país. El aire del salón olía a perfume caro, a flores exóticas y a éxito absoluto. El murmullo de las conversaciones llenaba el majestuoso espacio. Pero en el centro de aquel torbellino de halagos, había una figura silenciosa. Elena, su esposa durante los últimos 25 años de su vida. Llevaba un vestido de seda azul oscuro, muy discreto, elegante y pulcro. Sus manos, apoyadas sobre el mantel de hilo blanco, estaban completamente heladas. Podía sentir el tacto áspero de la servilleta que apretaba con fuerza. El sabor metálico de la indignación se acumulaba silenciosamente en su boca. Pero su rostro no mostró ni una sola emoción visible. Roberto seguía hablando frente al micrófono, radiante bajo los cálidos focos. Detrás de un gran hombre, hay una mujer con muchísima paciencia, añadió él. Más risas cómplices y aplausos inundaron la sala abarrotada. Algunos invitados miraron a Elena con una mezcla de lástima y condescendencia. Ella mantuvo la espalda recta y la barbilla ligeramente alta. Era el orgullo intacto de una mujer que jamás haría una escena en público. ¿Estás bien, hija?, susurró a su lado don Arturo. Era el antiguo jefe de cirugía y el mentor histórico de Roberto. Elena giró el rostro lentamente hacia el anciano doctor. Sus ojos oscuros, normalmente llenos de luz, estaban ahora vacíos y cansados. Perfectamente, Arturo, respondió con una voz suave pero extremadamente firme. Solo estoy escuchando la versión del cuento que a él le gusta contar. El anciano frunció el ceño, percibiendo la pesada carga de esas palabras. Arturo era de los pocos que recordaba quién era Elena antes de casarse. Él recordaba a la joven promesa de la Facultad de Medicina de la Complutense. La cena de gala continuó, pero para Elena, el tiempo se había detenido. Observaba a su marido moverse entre las mesas, estrechando manos con arrogancia. Escuchaba su risa grave, resonando por encima del cuarteto de cuerda. Él ni siquiera se acercó a su mesa para comprobar cómo se sentía ella. Para Roberto, Elena era solo un bonito adorno necesario en su vida perfecta. Alguien que mantenía la enorme casa del barrio de Salamanca siempre impecable. Alguien que organizaba su agenda sin hacer jamás una sola pregunta. Pero Roberto ignoraba el tremendo peligro de humillar a una mujer silenciosa. Creía, como muchos hombres con poder, que el silencio era sinónimo de sumisión. No entendía que la paciencia infinita también tiene fecha de caducidad. Y aquella noche, bajo las lámparas de araña, ese límite se rompió definitivamente. A la 1 de la madrugada, subieron al coche oficial que los llevaría a casa. El cuero negro de los asientos del Mercedes olía a nuevo y a cerrado. La lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales tintados del vehículo. Roberto se desabrochó el botón de la chaqueta de smoking y suspiró satisfecho. Ha sido una noche absolutamente perfecta, dijo sin mirar a su esposa. El ministro de Sanidad estaba muy impresionado con mi discurso y mis cifras. Elena miraba fijamente por la ventanilla, observando las luces de Madrid. No respondió de inmediato. Dejó que el denso silencio llenara el estrecho espacio del coche. Cuando finalmente habló, su tono fue extrañamente gélido y distante. Fue un discurso muy elocuente y bien ensayado, Roberto. Él sonrió en la penumbra, ajeno a la tormenta emocional que se gestaba. Aunque te equivocaste en un pequeño detalle, añadió ella lentamente. Roberto giró la cabeza,
genuinamente sorprendido por la interrupción. ¿Un detalle? ¿A qué te refieres, Elena? Ella se volvió hacia él con una lentitud escalofriante. La luz ámbar de las farolas iluminó su rostro cansado, pero decidido. Yo no elijo tus corbatas, Roberto. Siempre lo hace tu secretaria. Él soltó una carcajada seca, restándole importancia al asunto. Por Dios, Elena, era solo una inofensiva broma para romper el hielo. No te lo tomes todo tan a pecho, últimamente estás demasiado sensible. Elena no apartó la mirada de los ojos de su marido. Podía sentir el palpitar acelerado de su propio corazón en el pecho. El amargo sabor de 25 años de absoluta invisibilidad familiar. No estoy herida por la absurda broma, murmuró ella sin levantar la voz. Estoy herida porque realmente te has creído tu propia mentira. Roberto resopló, molesto por lo que él consideraba un drama innecesario. Estoy cansado, Elena. No voy a discutir contigo esta noche. He ganado este puesto directivo con mi propio sudor y mi talento. Deberías estar agradecida en lugar de buscar problemas donde no los hay. Elena cerró los ojos durante un instante infinito. En su mente, la imagen de un viejo cuaderno de tapas de cuero apareció. El cuaderno que guardaba los verdaderos secretos del éxito del Dr. Salazar. Las horas de madrugada que ella pasaba corrigiendo sus mediocres diagnósticos. Los brillantes artículos científicos que ella redactaba para que él los firmara. Ella había sacrificado su propia luz profesional para que él pudiera brillar. Y ahora, él creía ciegamente que ese genio le pertenecía por completo. El coche se detuvo frente al imponente portal de su elitista edificio. El chófer les abrió la puerta bajo el aguacero que ahora caía sobre Madrid. Roberto caminó deprisa hacia la entrada, sin molestarse en esperar a su esposa. Elena se quedó un momento inmóvil, de pie bajo la lluvia helada. El agua resbalaba por sus mejillas, empapando su cabello perfectamente peinado. No sentía frío en la piel, solo una profunda claridad en su mente. Respiró profundamente, dejando que el aroma a asfalto mojado llenara sus pulmones. Recordó de pronto las últimas palabras de su padre, un humilde boticario asturiano. El respeto, hija mía, no se pide. Se exige cuando el amor ya no alcanza. Su padre había fallecido hacía apenas un mes en un pequeño hospital del norte. Roberto ni siquiera había cancelado sus reuniones para acompañarla al funeral. Aquel recuerdo punzó en su pecho como una aguja oxidada y afilada. La soledad que había sentido en aquel cementerio verde y lluvioso. Mientras enterraba al hombre que más la había amado, Roberto operaba en Madrid. No era una urgencia médica vital, era una simple cirugía estética de una celebridad. Ese día, algo se había quebrado irremediablemente en el alma bondadosa de Elena. Y hoy, con aquel brindis burlón frente a cientos de desconocidos, todo encajaba. Había pasado décadas intentando salvar a un hombre que se ahogaba en su vanidad. Pero esa noche, bajo el diluvio, decidió que ya no sería más su salvavidas. Miró la espalda ancha de su marido alejándose en la oscuridad del lujoso portal. Él no sabía nada, no sabía que aquella humillación pública había sido su sentencia final. Comenzó a caminar lentamente hacia el edificio, dejando atrás su antigua sumisión. Cada paso que daba sobre el granito mojado era una promesa inquebrantable. Una promesa de justicia, de dignidad y de profunda redención personal. ¿Cuánto tardaría ese hombre soberbio en descubrir que su genio no era suyo? ¿Qué pasaría cuando el pilar invisible que sostenía toda su vida desapareciera para siempre? El amanecer en el madrileño barrio de Salamanca fue gris y plomizo. El inmenso ático de 400 metros cuadrados estaba en absoluto silencio. Un silencio que no era pacífico, sino asfixiante y terriblemente frío. Elena llevaba despierta desde las 5 de la madrugada. No podía dormir, una costumbre que había adquirido en el último mes. El suelo de mármol blanco helaba sus pies descalzos en la inmensa cocina. Preparó una taza de café solo, muy negro y humeante. El aroma intenso y amargo llenó el ambiente inmaculado de la estancia. Se llevó la taza a los labios y el líquido quemó levemente su garganta. Pero ese dolor físico era insignificante comparado con el de su pecho. Sobre la encimera de cuarzo descansaba un objeto pequeño y desgastado.
Era un antiguo reloj de bolsillo de plata que había pertenecido a su padre. Lo tomó entre sus manos con infinita delicadeza. El tacto del metal frío le provocó un escalofrío por toda la espalda. Cerró los ojos y pudo oler la brisa salada de aquel pueblo asturiano. Pudo ver la sonrisa cansada de aquel viejo boticario que tanto la apoyó. Hace apenas 30 días, su padre había exhalado su último suspiro. Lo hizo en una modesta cama de hospital, agarrando la mano de su hija. Elena tragó saliva, sintiendo el sabor salado de una lágrima rezagada. Se sentía profundamente huérfana y terriblemente vulnerable. Era la primera vez en décadas que se permitía llorar a solas. Su fortaleza siempre había sido el pilar que sostenía toda la casa. Pero esa mañana, el peso del luto aplastaba sus hombros con crueldad. De pronto, el sonido de unos pasos firmes rompió el frágil silencio. Roberto entró en la cocina vestido con un impecable albornoz azul marino. Su cabello estaba húmedo y olía a jabón caro de sándalo y menta. No le dio los buenos días a su esposa al cruzar la puerta. Ni siquiera miró el reloj de plata que ella apretaba entre sus dedos. El café está demasiado amargo hoy, Elena. La voz de Roberto sonó ronca y cargada de absurda exigencia. Sirvió su propia taza y añadió 3 cucharadas de azúcar sin mirarla. Necesito que llames a la tintorería ahora mismo. Mi traje gris tiene una pequeña mancha en la solapa izquierda. Elena guardó el reloj de su padre en el bolsillo de su bata. Su lenguaje corporal cambió, pasando de la fragilidad a la contención. Enderezó la espalda y clavó la mirada en la nuca de su marido. Lo haré enseguida, Roberto. Él asintió levemente, dando un sorbo ruidoso a su taza de cerámica. Por cierto, la semana que viene es el Congreso Internacional de Neurología. Caminaba por la inmensa cocina como si fuera el auténtico rey del mundo. Vendrán cirujanos de toda Europa a escuchar mi ponencia principal. Necesito que organices una cena para 20 personas aquí en casa. Quiero el menú del catering de siempre y flores blancas en el salón. Elena apretó los labios hasta que se volvieron casi invisibles. El aire pareció atascarse en su garganta por un segundo eterno. Roberto, la semana que viene es la misa del mes de mi padre. La frase flotó en el aire helado de la lujosa cocina madrileña. Fue un susurro frágil, pero cargado de un dolor inmenso y reciente. Roberto se detuvo en seco y suspiró con evidente exasperación. Dejó la taza sobre la encimera con un golpe seco que resonó en la pared. Elena, por el amor de Dios, ya hemos hablado de este asunto. Se giró para mirarla, con el ceño fruncido y los ojos llenos de impaciencia. Tu padre era un buen hombre, pero ya no está con nosotros. La vida sigue y mi carrera profesional no puede detenerse por lutos eternos. El tono de su voz era cortante, desprovisto de cualquier rastro de piedad. Esa cena es crucial para asegurar mi puesto en el Consejo Europeo. No me digas que vas a arruinarlo con tu actitud depresiva. Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de una bofetada física. La total indiferencia de su marido ante su dolor era abrumadora y cruel. Él no veía a una hija rota por el luto, solo veía un contratiempo en su agenda. Ella miró los ojos grises de Roberto, buscando un mínimo rastro de empatía. Pero solo encontró un muro de egoísmo puro e impenetrable. En ese instante, la imagen de la noche anterior volvió a su mente. Las risas del salón, el brindis burlón, la humillación ante cientos de personas. El contraste entre su dolor interno y la soberbia de él era enfermizo. Lo entiendo perfectamente, respondió ella con una voz inquietantemente calmada. Roberto sonrió de inmediato, creyendo haber ganado otra pequeña batalla doméstica. Sabía que entrarías en razón rápidamente, querida. Eres mi mejor apoyo en la sombra, no lo olvides jamás. Él se acercó y le dio unas suaves palmadas condescendientes en el hombro. El tacto de la mano de su marido le resultó repentinamente repulsivo. La piel se le erizó bajo la bata, pero no hizo ningún movimiento brusco. Cuando Roberto salió finalmente de la cocina, Elena se quedó completamente sola. La luz de la mañana comenzó a iluminar los lujosos muebles del enorme salón. Todo en aquella mansión de cristal era hermoso, carísimo y perfectamente vacío.
Exactamente igual que los últimos 25 años de su propio matrimonio. Caminó lentamente hacia el amplio pasillo que conectaba con los dormitorios. Al fondo, la puerta del despacho privado de Roberto estaba entreabierta. Un lugar sagrado donde a ella rara vez se le permitía entrar durante el día. Pero las noches siempre habían sido muy diferentes en aquella sombría casa. Durante años, ese despacho había sido el escenario de su mayor sacrificio personal. Entró en la habitación y el olor a cuero y libros viejos la envolvió por completo. Sobre el inmenso escritorio de caoba descansaba el portátil abierto de su marido. A su lado, había una enorme pila de informes médicos muy complejos. Eran los expedientes de los pacientes más graves del prestigioso hospital privado. Casos clínicos difíciles que Roberto no sabía cómo resolver por sí mismo. Elena pasó los dedos suavemente sobre las carpetas de cartón grueso y frío. El tacto rugoso del papel despertó un recuerdo enterrado muy profundo en su alma. Ella había sido la estudiante número 1 de su promoción en la Facultad de Medicina. Tenía un don natural, una intuición brillante para desentrañar la mente humana. Pero lo abandonó todo el día que Roberto le exigió que se casara con él. 2 cirujanos brillantes en una casa es demasiada competencia, le había exigido. Y ella, cegada por un amor ciego y la promesa de una familia, había cedido. Se convirtió en su sombra, en su correctora silenciosa, en su genio oculto. Abrió el cajón inferior del pesado escritorio con un movimiento mecánico y preciso. Allí estaba, escondido cuidadosamente bajo viejas agendas de cuero. Era su viejo cuaderno de tapas marrones, su verdadero diario de vida. Sus páginas estaban llenas de anotaciones clínicas escritas con su cuidada letra. Diagnósticos precisos y salvadores que habían curado a decenas de pacientes en Madrid. Vidas que Roberto se había atribuido con orgullo ante la prensa y sus ingenuos colegas. Sacó el cuaderno y sintió su peso real entre las manos, que ahora temblaban levemente. No era solo papel entintado, era su propia identidad profesional secuestrada. Elena miró el cuaderno y luego observó la gran fotografía de Roberto en la pared. La humillación de la noche anterior se mezcló tóxicamente con el dolor por su padre. El cóctel emocional se transformó repentinamente en algo nuevo, puro y poderoso. Una resolución fría, dura, calculada y completamente inquebrantable. Ya no iba a ser más el fantasma que sostenía la brillante mentira de su marido. Acarició la tapa de cuero desgastado y susurró una promesa al vacío de la sala. Se acabó tu inmensa suerte, Roberto, dijo con una firmeza que asustaba. Pero para destruir el falso prestigio del doctor Salazar, no necesitaba gritar ni pelear. Solo necesitaba dejar de hacer lo que había hecho fielmente durante 25 años. Dejar de pensar por él. Guardó el cuaderno bajo el brazo y miró por última vez la perfecta oficina. ¿Cuánto tiempo tardaría el gran cirujano en entrar en pánico frente a una mesa de operaciones? El jueves por la tarde, la mansión de cristal se transformó en un campo de batalla. El sonido frenético de los empleados de la empresa de catering resonaba por todas partes. Decenas de cajas con copas de cristal chocaban entre sí con un tintineo agudo. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a romero, trufa y carne asada. Elena permanecía de pie en el centro del inmenso salón principal. Llevaba una blusa de seda negra, manteniendo el rigor de su silencioso luto. Sus dedos rozaban la fría superficie de los cubiertos de plata maciza. Supervisaba cada detalle con la precisión milimétrica que Roberto siempre le exigía. Pero su mente estaba a cientos de kilómetros de aquel banquete de vanidades. El jefe de camareros se acercó a ella con una pequeña cuchara de degustación. Señora Salazar, necesitamos que pruebe la reducción de Pedro Ximénez. Elena asintió mecánicamente y llevó el líquido oscuro a sus labios. El sabor dulce y denso del vino chocó violentamente con el amargor de su paladar. Está perfecta, Carlos. Pueden empezar a montar los platos principales. De repente, la enorme puerta doble de roble macizo se abrió de par en par. Roberto entró caminando con paso acelerado y expresión de profunda irritabilidad. Venía acompañado de 3 cirujanos jóvenes y su jefa de relaciones públicas.
El eco de sus zapatos italianos ahogó por un instante el ruido del servicio. La atmósfera de la habitación se volvió tensa y pesada en cuestión de segundos. Elena, por el amor de Dios, dime que todo está perfectamente listo. La voz de Roberto retumbó, atrayendo las miradas furtivas de los camareros. Ella giró lentamente el rostro, sintiendo un nudo áspero en la garganta. Todo avanza según lo previsto, Roberto. La cena se servirá puntualmente a las 9 de la noche, como solicitaste. Él se acercó a la mesa principal, frunciendo el ceño con evidente desagrado. Tomó un arreglo floral con brusquedad, casi aplastando los pétalos inmaculados. ¿Qué significa esta decoración tan sumamente aburrida y deprimente? Te pedí máxima elegancia, no que convirtieras mi casa en un maldito tanatorio. El silencio cayó sobre el salón como una pesada losa de mármol negro. Los jóvenes médicos bajaron la mirada, visiblemente incómodos ante el exabrupto. El jefe de camareros detuvo su marcha, sosteniendo una bandeja con manos temblorosas. Elena sintió el calor de la vergüenza subiendo rápidamente por sus mejillas pálidas. El olor a trufa del catering se mezcló de pronto con el sabor de la humillación. Su marido acababa de usar la palabra tanatorio delante de todos sus empleados. La misma semana en que ella rezaba por el alma de su difunto padre. No era un simple comentario desafortunado por el estrés del evento. Era una crueldad calculada, una demostración pública de poder absoluto. Una forma de recordarle quién mandaba bajo aquel opulento y frío techo. Las flores blancas son elegantes y neutras, tal como solicitaste. La voz de Elena sonó estable, aunque su corazón latía desbocado en el pecho. Roberto soltó una risa seca, carente de cualquier rastro de afecto o empatía. Llevas toda la semana paseando por esta casa como si fueras un alma en pena. Eres incapaz de separar tu estado de ánimo de mis compromisos profesionales. Se giró hacia sus colegas más jóvenes, buscando su habitual validación machista. Disculpen a mi esposa, caballeros. Está pasando por una etapa muy sensible y todo se le hace un mundo. A veces olvido que no todos tienen la fortaleza mental de un verdadero médico. Esa frase fue el latigazo final, la gota despiadada que colmó el vaso. Él no solo estaba menospreciando su legítimo dolor frente a sus subordinados. Estaba escupiendo públicamente sobre los 25 años que ella le había regalado. Años en los que esa supuesta falta de fortaleza había salvado su carrera. Años redactando en secreto las investigaciones que lo habían hecho famoso. Elena miró a los jóvenes residentes, que asentían dócilmente a su temido jefe. Ellos no sabían que la verdadera eminencia médica estaba parada frente a ellos. La presión psicológica en la habitación era tan densa que casi podía cortarse. El sonido lejano de una copa rompiéndose en la cocina rompió el tenso letargo. Elena apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron dolorosamente en las palmas. Pero, para sorpresa de todos los presentes, no hubo lágrimas ni súplicas. Solo una calma helada, profunda y aterradora que inundó sus ojos oscuros. Tienes toda la razón, Roberto. La respuesta de Elena fue tan suave que el soberbio cirujano sonrió complacido. No tengo la mentalidad que se requiere para seguir soportando este ambiente. Si me disculpan, iré a prepararme para esta noche tan importante. Él asintió con superioridad, despidiéndola con un simple y despectivo gesto. Ponte algo que tenga algo de color, por favor, no me avergüences hoy. Elena se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la inmensa escalera de caracol. El tacto del pasamanos de madera fría le sirvió de anclaje a la realidad. A cada escalón que subía, la pesada cadena de su largo matrimonio se iba soltando. Al llegar al piso superior, se detuvo en la balaustrada para mirar hacia abajo. Observó la escena como si fuera una película ajena, extraña y sin sonido. Vio a su marido gesticular con arrogancia, dueño y señor de un castillo de mentiras. Vio a los sirvientes moverse con miedo, intentando complacer al tirano enfurecido. El aroma del suntuoso banquete ya no le causaba apetito, sino profundas náuseas. Ya no había marcha atrás, ni espacio para el perdón, ni excusas que valieran. La mujer sumisa y paciente acababa de morir simbólicamente en aquel balcón.
Caminó por el largo pasillo alfombrado hasta llegar a su dormitorio principal. El silencio protector de su habitación la abrazó como un viejo y leal amigo. Se acercó al inmenso espejo de cuerpo entero y se miró fijamente a los ojos. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la sombra de un gran hombre. Abrió el inmenso armario de madera de cerezo con movimientos muy precisos. Miró sus lujosos vestidos de noche, llenos de etiquetas caras y pedrería. No iba a elegir nada con color, de hecho, no iba a elegir nada para esa cena. Sacó una vieja maleta de cuero marrón oscuro que estaba escondida al fondo. Una maleta que había traído de Asturias el día que se casó. La colocó sobre la inmensa cama matrimonial con un sonido sordo y definitivo. El sonido inconfundible de una vida entera a punto de cerrarse para siempre. Roberto estaba abajo, riendo y presumiendo ante sus jóvenes y ciegos admiradores. ¿Qué haría el brillante director general cuando subiera a buscar a su esposa? ¿Qué pasaría cuando descubriera que la mujer invisible se había desvanecido por completo? El eco de la celebración golpeaba las paredes. La música clásica subía por la gran escalera. Las risas de los invitados parecían una burla. Elena cerró la pesada puerta de su dormitorio. Giró la llave en la cerradura con mucha lentitud. Quería bloquear el sonido de aquella gran farsa. La habitación se sumió en un silencio asfixiante. Solo se escuchaba el golpear de la lluvia oscura. Las gotas resbalaban por el enorme ventanal. Caminó despacio hacia el vestidor de caoba fina. El ambiente olía a perfume caro y a soledad. Allí descansaba un antiguo baúl de roble macizo. Era el único objeto desentonado en la mansión. Un recuerdo rústico de su vida en Asturias. Se arrodilló sobre la suave alfombra de lana. Sus dedos temblaban al acariciar la fría madera. Buscó una llave plateada en un pequeño cajón. El metal encajó en la vieja y oxidada cerradura. La tapa cedió con un gemido largo y quejumbroso. El aroma a alcanfor y a salitre la golpeó de lleno. Cerró los ojos y respiró aquel olor familiar. Era el perfume de su juventud perdida en el norte. Bajo abrigos de invierno, encontró una caja tallada. La extrajo con un cuidado casi reverencial. La madera estaba fría bajo la palma de sus manos. Se sentó en el borde de la enorme cama matrimonial. La tela de seda crujió bajo su propio peso. Esa pequeña caja contenía su gran secreto. Era el pilar invisible del prestigio de su marido. Deslizó los pasadores de bronce con gran suavidad. Un pergamino enrollado descansaba en el interior. Estaba atado cuidadosamente con un lazo rojo. Era su título universitario de la Complutense. Elena, licenciada en Medicina y Cirugía General. Número 1 indiscutible de su brillante promoción. 25 matrículas de honor en su expediente. Rozó el papel rugoso con la yema de los dedos. Sintió una presión insoportable en la garganta. La nostalgia amenazó con quebrar su compostura. Recordó las madrugadas enteras en la biblioteca. Su capacidad innata para entender el cerebro humano. Su pasión desbordante por curar y salvar vidas. Y entonces, el rostro joven de Roberto apareció. Recordó cómo lloraba de pánico ante los exámenes. Era un estudiante mediocre, hijo de médicos ricos. Tenía el dinero, pero carecía del don natural. Elena le estructuraba los esquemas de neurología. Le enseñaba a pensar con lógica y con frialdad. Lo salvó del fracaso absoluto más de 10 veces. Y cuando llegó el momento crucial de la residencia, él le tomó las manos con una falsa desesperación. Una familia no sobrevive con 2 médicos ausentes. Cásate conmigo y seremos el equipo más poderoso. Tú serás la luz que guíe todos mis diagnósticos. Cegada por el amor juvenil, ella cometió un error. Aceptó vivir eternamente en la fría oscuridad. Se convirtió en la guionista de un actor sin talento. Debajo del título, había varias libretas negras. Las oye con acento agudo escuchando el roce del papel envejecido. Estaban llenas de su propia caligrafía médica. Eran los apuntes originales de los casos clínicos. Las cirugías pioneras que Roberto se había atribuido. Los artículos que le dieron fama internacional. Cada teoría revolucionaria era obra de Elena. Pero hoy, mirarlo solo le producía un asco profundo. Había vendido su alma a cambio de indiferencia. Al fondo de la caja, halló lo que necesitaba. Un sobre de color crema, desgastado por el tiempo. Tenía su nombre escrito con una pluma estilográfica. Era la última carta de su querido y difunto padre. La envió pocos días antes de entrar en coma.
Elena rompió el sello, rasgando el papel con dolor. Desdobló la hoja cuadriculada sobre sus rodillas. El trazo tembloroso de su padre le estrujó el alma. El olor a botica de pueblo llenó la fría habitación. Mi muy querida y adorada Elena, comenzaba el texto. Sé que tu marido es un hombre muy importante. El cirujano más famoso de toda la capital. Pero tus ojos están apagados desde hace años. Ya no brillas como cuando mirabas al mar Cantábrico. Una lágrima ardiente cayó sobre su mano derecha. No dejes que nadie aplaste tu inmensa dignidad. Te convencieron de que tu valor era ser la sombra. Sacrificaste tus alas para que él tocara el cielo. Pero las alas nunca desaparecen, hija mía. Solo se atrofian si te niegas a utilizarlas. Despierta, Elena, antes de que olvides volar. El llanto de la mujer se desató de un solo golpe. Fue un sollozo ahogado, profundo y muy doloroso. Lloró por la joven brillante que había asesinado. Lloró por el padre que no pudo despedir en paz. Pero aquel llanto no era de simple autocompasión. Era un llanto de purificación y de absoluta sanación. El dolor cedió paso a una energía arrolladora. La vulnerabilidad se transformó en hierro fundido. Se secó el rostro con el dorso de la mano derecha. Respiró el aire frío de la habitación con fuerza. Dobló la carta y la guardó junto a su título médico. Metió ambos documentos en su vieja maleta de viaje. Pero dejó algo fuera, apoyado sobre la enorme cama. Era el cuaderno de tapas marrones del despacho. Lo colocó cuidadosamente sobre la almohada de Roberto. Ese libro contenía las notas de sus próximas cirugías. Sin esas explicaciones, su marido estaba completamente ciego. Carecía por completo de intuición quirúrgica real. Acarició el cuero gastado despidiéndose de su yugo. Se levantó de la cama con una postura muy recta. Caminó hacia el espejo iluminado del enorme tocador. Miró fijamente su mano izquierda bajo la luz pálida. El anillo de diamantes y platino brillaba con fuerza. Había sido un símbolo de amor, ahora era una cadena. Se lo quitó arrastrándolo lentamente por su dedo anular. El metal chocó secamente contra la madera del mueble. Tomó la joya y caminó de vuelta hacia la enorme cama. Lo depositó justo en el centro del cuaderno médico. Un pequeño gesto cargado de un peso demoledor. El ruido de los brindis llegó desde el inmenso comedor. Por el éxito imparable del doctor Salazar. La voz de un colega resonó por toda la gigantesca casa. Elena sonrió de una forma extrañamente serena. Una sonrisa libre de rencor, pero llena de justicia. Cerró su maleta con un sonido metálico y muy firme. Se alisó la blusa negra frente al inmenso espejo. Estaba a punto de desaparecer sin hacer el menor ruido. No habría gritos, ni peleas, ni dolorosas escenas. La venganza más terrible de una mujer es el silencio. Es dejar que el hombre ciego afronte el mundo solo. Roberto estaba abajo, celebrando su gran y frágil mentira. ¿Qué haría cuando tuviera que operar a cráneo abierto mañana? ¿A quién culparía cuando sus manos empezaran a temblar de miedo? La maleta de cuero pesaba en su mano derecha. No era un peso físico, era la carga de toda una vida. Elena miró su dormitorio por última y definitiva vez. La inmensa cama, los muebles caros y el gran silencio. Allí quedaba el anillo de diamantes sobre el cuaderno. El símbolo brillante de su prolongada esclavitud. Apagó la luz con un movimiento suave y muy sereno. La oscuridad cubrió la habitación como un manto. Caminó hacia la puerta de servicio del pasillo. Era la escalera que utilizaban los empleados. No quería cruzarse con ningún invitado de la fiesta. Sus pasos no hacían ruido sobre la gruesa alfombra. El sonido del banquete llegaba algo amortiguado. Las risas de Roberto resonaban con un eco metálico. Hablaban de cirugías, de éxitos y de mucho dinero. Ella descendió los escalones de madera con lentitud. El tacto del pasamanos estaba frío bajo sus dedos. Con cada escalón, el aire parecía volverse más ligero. El olor a guiso y trufa inundaba la planta baja. Llegó a la inmensa cocina de acero inoxidable. Creyó que el lugar estaría completamente vacío. Pero allí estaba Marta, la anciana ama de llaves. Una mujer menuda que llevaba 20 años en la casa. Marta estaba puliendo unas copas de cristal fino. Al ver a Elena con la maleta, la anciana se detuvo. La copa resbaló ligeramente entre sus manos arrugadas. El silencio en la cocina se volvió espeso y tenso. Ninguna de las dos mujeres dijo nada al principio. Marta miró la maleta y luego la mano de Elena. El dedo anular estaba completamente desnudo y pálido.
La marca blanca del anillo aún era muy visible. Los ojos de la anciana se llenaron de cálidas lágrimas. Marta siempre había sabido la verdad de aquella casa. Conocía la frialdad con la que el doctor la trataba. Conocía las largas noches de soledad y de desprecio. Señora Elena, susurró la anciana con voz temblorosa. Elena dejó la maleta en el frío suelo de mármol. Se acercó a la mujer y tomó sus manos con ternura. El contraste entre su fuerza y su fragilidad era total. Ya no soy la señora de esta gran casa, Marta. Me marcho esta misma noche para no volver jamás. La confesión fue firme, limpia y sin un solo ruego. Marta apretó las manos de Elena con mucha fuerza. Era un pequeño gesto cargado de un amor inmenso. Ya era hora, mi niña, murmuró la anciana llorando. Usted merece que la miren de verdad, con respeto. Vuele muy lejos y no mire hacia atrás por nada. Elena sintió una profunda sanación en esas palabras. No le digas nada hasta que termine su gran fiesta. Deja que disfrute de su última noche de gloria. Marta asintió enérgicamente, secándose las lágrimas. Para mí, usted nunca estuvo aquí esta noche. Elena tomó su maleta y abrió la puerta trasera. El viento helado de Madrid golpeó su rostro pálido. Olía a tierra mojada, a tormenta y a pura libertad. Salió al callejón oscuro sin mirar hacia atrás. El pesado portón de metal se cerró a sus espaldas. El sonido del pestillo fue como romper una cadena. Caminó bajo la lluvia hacia la avenida principal. El agua empapaba su abrigo oscuro y su cabello. Pero no sentía frío, sentía que estaba despertando. Levantó la mano y un taxi libre se detuvo al instante. El conductor, un hombre mayor, bajó la ventanilla. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó amablemente. A la estación de Chamartín, por favor. Subió al vehículo y el motor rugió en la noche. El coche avanzó por las calles mojadas de Salamanca. Elena miró por el cristal cubierto de gotas frías. Vio alejarse la fachada iluminada de su gran mansión. Esa prisión de cristal donde enterró toda su juventud. El roce del asiento de cuero era áspero y muy real. Frotó su dedo anular, sintiendo el vacío del platino. Esa ausencia material le daba una paz indescriptible. No había resentimiento, solo un inmenso cansancio. El cansancio de fingir ser menos para que él fuera más. Miró las luces de las farolas en los grandes charcos. Madrid parecía despedirla con una lluvia purificadora. El conductor encendió la radio con el volumen muy bajo. Sonaba una antigua melodía de jazz, suave y triste. La música acompañaba el ritmo de sus propios latidos. Llegaron a la estación después del corto trayecto. Pagó al taxista dejándole una propina muy generosa. Que tenga un buen viaje, le deseó el anciano chofer. Elena le sonrió con una sinceridad que había olvidado. Al entrar en Chamartín, el bullicio la envolvió. El sonido por megafonía anunciaba las próximas salidas. Gente apresurada, maletas rodando, abrazos cálidos. Elena caminó hacia la taquilla con un paso decidido. Compró un billete para el último tren hacia Asturias. Faltaban apenas 30 minutos para la gran salida. Se sentó en una vieja silla metálica del andén frío. El aire olía a café barato, a lluvia y a grasa. Y sin embargo, le pareció el aroma más dulce del mundo. Sacó de su bolso el viejo reloj de plata de su padre. Las manecillas marcaban las 11:30 de la noche. Una hora exacta desde que abandonó la cena de gala. Cerró los ojos y respiró hondo, buscando su calma. Recordó el tacto de la caja de roble en su dormitorio. Pensó en Roberto, rodeado de aduladores y mentiras. Él siempre creyó que el mundo giraba a su alrededor. Pero el mundo de Roberto colapsaría esa misma noche. El tren azul oscuro frenó frente a ella chirriando. Las puertas se abrieron con un profundo soplido. Elena subió los estrechos escalones con gran firmeza. Buscó su asiento junto a la gran ventanilla de cristal. El vagón estaba vacío y sumido en una suave penumbra. Se acomodó y apoyó la frente contra el vidrio helado. Un ligero pitido anunció el cierre de las puertas. El tren dio una sacudida y comenzó a avanzar lento. Elena observó cómo la ciudad de Madrid se alejaba. Con cada kilómetro, su respiración era más profunda. La sanación emocional había comenzado en ese instante. Mientras tanto, en la fastuosa mansión de Salamanca, el banquete principal había llegado por fin a su término. Los invitados degustaban los postres y el caro champán. Roberto miró su reloj de oro con evidente fastidio.
Había pasado más de una hora desde que Elena subió. Su ausencia ya empezaba a resultar bastante incómoda. Algunos colegas preguntaban por la esposa del director. El ego del cirujano no soportaba ese tipo de ofensas. Disculpen un momento, caballeros, dijo sonriendo. Voy a buscar a mi mujer, debe haberse entretenido. Se levantó de la mesa principal ajustándose el traje. Caminó hacia la gran escalera con el ceño fruncido. Sus pasos resonaban con fuerza en el mármol del salón. La rabia bulía en su interior como agua hirviendo. Te vas a arrepentir de esta escenita, pensó él. Subió los escalones de dos en dos, perdiendo el porte. Llegó al pasillo superior, que estaba muy a oscuras. El silencio en esa planta era denso y perturbador. Ninguna luz brillaba bajo la puerta de su dormitorio. Roberto sintió una inexplicable punzada de nerviosismo. No era miedo, era la incomodidad de perder el control. Se acercó a la pesada puerta y giró el pomo dorado. La habitación estaba helada y sumida en las sombras. La música de la fiesta apenas era un susurro lejano. Elena, deja de jugar y enciende de una vez la luz. Su voz sonó autoritaria, pero nadie le respondió. Tanteó la enorme pared hasta encontrar el interruptor. La luz inundó la estancia cegándolo por un instante. La enorme cama matrimonial estaba perfectamente hecha. Los armarios estaban cerrados y el aire estaba quieto. Pero algo llamó su atención de forma muy inmediata. En el centro exacto de la inmaculada colcha blanca, había un objeto oscuro que contrastaba con la seda. Roberto dio un paso lento hacia el centro del cuarto. Su corazón comenzó a latir con una fuerza inusual. ¿Qué pasaría cuando se acercara por fin a la almohada? ¿Entendería la magnitud del abismo bajo sus pies? Roberto dio un paso más hacia el centro de la gran habitación. Sus zapatos italianos no hacían ruido sobre la gruesa alfombra. El ambiente estaba cargado de un frío inusual y penetrante. Se acercó a la cama matrimonial con el ceño muy fruncido. La luz blanca iluminaba el objeto sobre la colcha de seda. No era un simple adorno dejado al azar en el dormitorio. Era su propio cuaderno, el viejo diario de tapas de cuero marrón de su despacho. Roberto sintió un primer latigazo de pura indignación. ¿Cómo se atrevía Elena a entrar en su lugar sagrado de trabajo? Extendió la mano para recoger el pesado libro de notas. Pero entonces, un destello metálico captó su atención. Justo en el centro exacto de la gastada portada de piel, descansaba el anillo de bodas de platino y diamantes. El mismo anillo que él le había puesto 25 años atrás. Roberto se quedó completamente petrificado frente a la cama. El aire pareció desaparecer repentinamente de la estancia. Su cerebro lógico y calculador intentó procesar la dura imagen. Es una simple rabieta de mujer mimada, pensó con enorme orgullo. Mañana por la mañana volverá suplicando mi gran perdón. Cogió la costosa joya brillante con la punta de los dedos. El platino estaba helado, desprovisto de todo calor humano. Se guardó el anillo en el bolsillo de su pantalón de smoking. Luego, agarró el cuaderno con una mezcla de rabia y gran asco. Iba a guardarlo en su despacho y a fingir que nada pasaba. Pero la portada del viejo diario se abrió ligeramente. Entre las hojas de papel avejentado asomaba una nota blanca. No era un papel cualquiera, era papel con su membrete médico. Roberto dejó el cuaderno sobre la mesita de noche de roble. Desdobló el papel con un movimiento rápido y muy violento. Esperaba encontrar reproches, quejas o lágrimas escritas. Pero la caligrafía de Elena era limpia, firme y muy directa. No había un solo rastro de la mujer sumisa que él conocía. Las respuestas a tus cirugías de mañana no están aquí. Por primera vez en tu vida, tendrás que operar tú solo. El genio se ha cansado de vivir dentro de tu gran mentira. Roberto releyó las breves líneas hasta 3 veces seguidas. Un sudor frío y repentino comenzó a brotar en su nuca. El gran cirujano sintió un miedo primitivo e incontrolable. Abrió el cuaderno de inmediato buscando sus preciadas notas. Las páginas correspondientes a las operaciones del viernes. Estaban completamente en blanco. No había esquemas, no había dosis, no había ninguna guía vital. Solo el vacío más aterrador que había visto en toda su vida. La respiración de Roberto se volvió corta y muy errática. Él tenía que intervenir un aneurisma cerebral muy complejo. Un paciente VIP cuya vida dependía de un pulso milimétrico. Y de una intuición neurológica que Roberto nunca había tenido.
Siempre era Elena quien trazaba el mapa de abordaje quirúrgico. Siempre era ella quien calculaba todos los riesgos vasculares. Él solo seguía las instrucciones como un simple y hábil operario. Sus manos, alabadas por la prensa internacional, temblaron. Un temblor incontrolable agitó sus dedos largos y muy cuidados. La vulnerabilidad que siempre había ocultado salió a la luz. Se dejó caer pesadamente sobre el borde de la inmensa cama. El colchón se hundió bajo el peso de su inmensa desesperación. El contraste entre el arrogante director y este hombre roto. Era algo absoluto, patético y profundamente doloroso. El eco de la gran fiesta en la planta baja llegó a sus oídos. Decenas de colegas brindaban en su honor en ese mismo instante. Pero él se sentía como un impostor desnudo ante el oscuro abismo. La corbata de seda negra comenzó a asfixiarle la garganta. Se la arrancó con un tirón brusco, buscando aire para respirar. Agarró su teléfono móvil con gran torpeza y gran desesperación. Marcó el número de Elena, sintiendo el corazón muy acelerado. Un pitido, 2 pitidos, 3 pitidos. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. La voz de la operadora sonó como una dura condena a muerte. Tiró el teléfono contra la pared forrada de fino papel pintado. El aparato se hizo añicos con un golpe sordo y muy definitivo. Los cristales saltaron por la alfombra como diamantes rotos. Caminó hacia el inmenso armario y abrió las pesadas puertas. La ropa de Elena seguía allí, colgada y perfectamente ordenada. Sus vestidos caros, sus zapatos de diseñador, sus abrigos. Solo faltaba una vieja maleta y una pequeña caja de madera. Elena no se había llevado absolutamente nada de aquel gran lujo. Había despreciado toda su riqueza con un silencio brutal. Señor Salazar, una voz muy temerosa sonó desde el pasillo. Era Marta, la anciana ama de llaves, asomada a la puerta. Roberto se giró rápidamente, recomponiendo su gran figura. ¿Dónde está mi mujer, Marta?, gritó con voz enloquecida. La anciana lo miró con una calma que lo sacó de sus casillas. La señora se ha marchado para siempre, doctor Salazar. Me pidió no decir nada hasta que terminara su gran fiesta. Roberto acortó la distancia y la agarró por el frágil brazo. ¿A dónde ha ido? Dímelo ahora mismo, vieja inútil. Marta no se inmutó, a pesar del dolor en su brazo derecho. Su gran lealtad a Elena era un muro de acero infranqueable. No lo sé, señor, y aunque lo supiera, jamás se lo diría. Roberto la soltó con un fuerte empujón hacia atrás. Están todos despedidos, largo de mi maldita y enorme casa. La anciana asintió lentamente, sin mostrar ningún miedo. Con mucho gusto, señor. Ya no hay absolutamente nada de valor que limpiar aquí. Marta dio media vuelta y desapareció en la oscura escalera. Roberto se quedó completamente solo en el inmenso dormitorio. El gran neurocirujano cayó pesadamente de rodillas al suelo. La enorme fortaleza que exhibió durante horas se desmoronó. El silencio de la gran casa empezó a asfixiarlo como una soga. Miró sus propias manos, esas herramientas que todos idolatraban. Eran completamente inútiles sin el brillante cerebro que las guiaba. Arrastró las rodillas hasta la mesita, llorando en silencio. Tomó el cuaderno y pasó desesperadamente las páginas antiguas. Buscaba algún caso clínico similar que pudiera copiar mañana. Pero los apuntes de Elena eran complejos y llenos de símbolos. Ella usaba abreviaturas que solo su mente podía entender. Él siempre le pedía que se los tradujera en instrucciones. Ahora, esas letras parecían un idioma antiguo e indescifrable. Cerró el cuaderno y apoyó la frente contra la tapa de cuero. El aroma de su esposa aún persistía débilmente en la habitación. Un ligero olor a jazmín dulce y a tristeza muy acumulada. Por primera vez, Roberto se dio cuenta de su inmensa estupidez. Había pasado 25 años maltratando a su único salvavidas. Y ahora flotaba a la deriva en un océano embravecido y oscuro. Recordó cómo Elena le rogaba que estudiara los casos con ella. Debes entender el proceso vascular, Roberto, le advertía ella. No puedes depender siempre de mi instinto ciego, le repetía. Pero él siempre se reía y le servía otra taza de café amargo. Para eso estás tú, mi querida sombra, le respondía con burla. Esas horribles palabras resonaban ahora como una burla kármica. La sombra se había marchado, llevándose toda la escasa luz. Se levantó del suelo,
sintiendo que las piernas le temblaban. Caminó hacia el espejo del baño, huyendo de su propio fracaso. Encendió la luz fluorescente y vio su reflejo muy pálido. El hombre intocable tenía los ojos inyectados en sangre. Abrió el grifo de agua fría y se salpicó el rostro con furia. El agua helada no sirvió para apagar su inmenso ataque de pánico. Desde el piso de abajo, los invitados comenzaban a marcharse. Escuchó cómo el ministro de Sanidad se despedía animadamente. Dígale a su esposa que echamos de menos su presencia hoy. La voz del político llegó hasta el baño como una daga helada. Roberto se agarró a los bordes del lavabo de mármol con fuerza. Si cancelaba la cirugía mañana, todos empezarían a dudar. El director general no podía acobardarse en su primer día. Pero si operaba a ciegas, el influyente paciente moriría. Y una muerte por negligencia destruiría su carrera para siempre. Estaba atrapado en una jaula de oro que él mismo construyó. Volvió al dormitorio y recogió los restos de su gran teléfono. Quitó la tarjeta con manos torpes y la metió en una tablet. Intentó acceder a la cuenta de correo personal de su esposa. Buscaba algún borrador, alguna nota, alguna pista salvadora. Pero la contraseña había sido cambiada esa misma tarde lluviosa. El mensaje de error parpadeaba en la luminosa pantalla táctil. Era un mensaje claro, el grifo de la sabiduría se había cerrado. Mañana a las 8 de la mañana el paciente estaría anestesiado. ¿Qué excusa inventaría cuando le tocara abrir aquel frágil cráneo? ¿Cómo iba a sobrevivir el gran genio a su primer día en el infierno? El olor a yodo y a desinfectante le revolvió el estómago vacío. Eran las 8 de la mañana en el prestigioso Hospital de Madrid. La fría luz blanca de los fluorescentes hería sus ojos cansados. Roberto Salazar estaba frente al lavabo quirúrgico de acero inoxidable. El agua helada corría abundantemente por sus manos y antebrazos. Pero ninguna cantidad de jabón podía limpiar su inmenso terror. Sentía un fuerte y amargo sabor a bilis subiendo por su garganta. No había dormido ni un solo minuto durante toda la oscura noche. El recuerdo del cuaderno en blanco seguía atormentando su mente. Doctor Salazar, estamos listos, anunció una joven enfermera. La voz le sonó en los azulejos como una inminente sentencia de muerte. Roberto cerró el grifo con un golpe seco de su codo derecho. Se secó las manos temblorosas con una toalla estéril de algodón. Caminó hacia el quirófano número 4 arrastrando los pies. Las puertas automáticas se abrieron con un suave y sordo siseo. El ambiente en la sala estaba cargado de expectación y gran respeto. 3 médicos residentes lo miraban con absoluta y ciega admiración. El paciente, un poderoso banquero, ya estaba profundamente anestesiado. El campo quirúrgico estaba perfectamente delimitado y preparado. Solo se escuchaba el soplido mecánico y rítmico del respirador. Roberto se colocó frente a la mesa de operaciones con rigidez. Bajo los potentes focos, el calor del traje asfixiaba su piel. Las gotas de sudor frío comenzaron a perlar su pálida frente. «Bisturí», pidió con una voz que sonó extrañamente ronca y débil. La instrumentista colocó el frío mango de metal en su mano enguantada. El tacto del acero, que antes le daba poder, ahora le quemaba. Realizó la primera incisión con una lentitud inusual y temerosa. El procedimiento de apertura craneal transcurrió sin grandes problemas. Esa era la parte mecánica, la parte que cualquier cirujano dominaba. Pero entonces, llegaron a la zona profunda del delicado cerebro. El aneurisma vascular apareció frente a sus ojos como una bomba. Era una malformación compleja, enredada y de aspecto muy frágil. Los residentes se acercaron para observar la supuesta clase magistral. «Es un caso fascinante, doctor», susurró el joven doctor Vargas. «¿Cómo va a aislar la arteria principal sin causar una hemorragia?» Roberto se quedó mirando el tejido palpitante completamente paralizado. Su mente intentó desesperadamente recordar los dibujos de Elena. Intentó visualizar los esquemas que ella le preparaba cada noche. Pero su memoria estaba completamente vacía, oscura y muy bloqueada. El pitido del monitor cardíaco parecía acelerarse en sus propios oídos. Su mano derecha, suspendida sobre el cerebro, comenzó a temblar. Un temblor fino, incontrolable y visible para todos los presentes. «Doctor Salazar, ¿se encuentra usted bien?», preguntó la enfermera. Roberto no podía articular una sola palabra,
El pánico lo asfixiaba. La visión se le nubló y sintió un fuerte zumbido en los tímpanos. Si tocaba esa arteria sin la intuición de Elena, el hombre moriría. La sangre inundaría el campo visual en cuestión de escasos segundos. Y su prestigiosa carrera terminaría allí mismo, frente a sus alumnos. No se puede, murmuró Roberto, soltando las pinzas quirúrgicas. El pequeño instrumento metálico chocó contra la bandeja de acero. El sonido metálico rompió el tenso silencio del quirófano iluminado. Los residentes se miraron entre sí, completamente desconcertados. Cierren, ordenó Roberto dando un rápido paso hacia atrás. El riesgo de rotura es demasiado alto, la lesión es inoperable. Vargas frunció el ceño, mirando el cerebro expuesto del paciente. Pero doctor, ayer en el comité dijo que el abordaje era sencillo. Roberto sintió que la ira, nacida de la vergüenza, estallaba. He dicho que cierren ahora mismo, es una orden directa, Vargas. Se arrancó los guantes de látex con gran violencia y brusquedad. Salió del quirófano casi corriendo, huyendo de sus propias mentiras. El castillo de naipes acababa de sufrir su primer gran derrumbe. Esa misma tarde, el rumor se extendió como pólvora por el hospital. El infalible doctor Salazar había abortado una cirugía por puro pánico. Roberto se encerró en su lujoso despacho, apagando todas las luces. El olor a cuero de los sofás le recordaba a su vacía y fría mansión. Su teléfono móvil corporativo no paraba de sonar sobre la mesa. Era la familia del paciente, exigiendo explicaciones muy urgentes. No contestó a nadie, se sirvió un vaso de whisky con manos torpes. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no calmó su ansiedad. Al tercer día de la huida de Elena, la situación se volvió insostenible. Roberto había cancelado todas sus cirugías complejas de la semana. Alegó una repentina fatiga crónica y un fuerte virus estomacal. Pero en el cerrado mundo de la medicina, nadie creía esa pobre excusa. El jueves por la mañana, fue convocado por la junta directiva. La sala de juntas tenía una inmensa mesa de cristal y vistas a Madrid. Don Arturo, su antiguo mentor, lo esperaba con el rostro muy serio. Siéntate, Roberto, indicó el anciano con un tono muy decepcionado. El aire en la habitación era tan denso que costaba trabajo respirar. Estamos recibiendo quejas formales de pacientes muy importantes. Tus residentes afirman que tus manos temblaban en el quirófano. El hospital no puede permitirse que su director pierda el pulso. Roberto intentó mantener su habitual postura de inmensa arrogancia. Es solo estrés acumulado, Arturo, necesito unos días de descanso. Pero el anciano cirujano lo miró fijamente, escudriñando su alma. He revisado tus últimos informes médicos, los que firmaste ayer. Arturo lanzó una gruesa carpeta de cartón sobre la mesa de cristal. Están llenos de errores básicos, de contradicciones muy infantiles. Parecen escritos por un estudiante de primer año de medicina. No reconozco tu brillantez analítica por ninguna parte, Roberto. El silencio que siguió fue el sonido de la humillación más absoluta. Roberto apretó los dientes, saboreando de nuevo la amarga bilis. No podía decirle al mundo que el genio nunca había sido él. No podía admitir que su esposa, a la que humilló, era el cerebro. Exijo una excedencia de 1 mes, sentenció Roberto, levantándose. Volveré cuando haya solucionado mis problemas personales. Salió de la sala dando un portazo, con el orgullo gravemente herido. Pero en el fondo, sabía perfectamente que 1 mes no solucionaría nada. Esa noche regresó a su enorme mansión del barrio de Salamanca. La casa estaba a oscuras, fría y cubierta de un silencio fantasmal. Marta ya no estaba, el personal había renunciado tras sus gritos. La despensa estaba completamente vacía y no había comida caliente. Se sentó en el suelo del salón, frente a los enormes ventanales. Las luces de Madrid brillaban a lo lejos, indiferentes a su gran caída. Abrió el cuaderno de Elena y acarició las páginas con devoción. Rozó las letras con las yemas de los dedos, buscando un milagro. Las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro sin ningún control. Lloró por la fama que se esfumaba entre sus dedos como arena fina. Lloró por el inmenso prestigio que tardaría escasos días en perder. Y por primera vez,
Sintió el desgarrador vacío de la ausencia de ella. Echaba de menos el olor de su perfume suave al despertar. Echaba de menos el sonido de sus pasos discretos por la cocina. Echaba de menos la paz que ella irradiaba mientras le arreglaba la vida. Había pisoteado la única flor que crecía en su árido y falso desierto. Ahora solo le quedaba el frío, la soledad y la ruina más inminente. Roberto Salazar lo había perdido todo en menos de una sola semana. Y en medio de su dolorosa desesperación, tomó una decisión radical. Tenía que encontrar a Elena, pasara lo que pasara, costara lo que costara. No solo para rogarle que salvara su hundida e insalvable carrera, sino porque el frío de la gran mansión le estaba helando el corazón. Pero, ¿cómo buscar a una mujer que había decidido hacerse invisible? El viento del mar Cantábrico golpeaba con fuerza los acantilados. El olor a salitre, a algas y a tierra mojada lo inundaba todo. En aquel pequeño pueblo pesquero de Asturias, la vida era muy distinta. No había prisas, ni atascos, ni cenas de gala con falsas sonrisas. Allí el tiempo se medía por las mareas y las campanas de la iglesia. Elena estaba subida a una pequeña escalera de madera de pino. Llevaba unos vaqueros desgastados y un grueso jersey de lana gris. Su cabello, antes siempre recogido en un moño estricto, caía suelto. Sostenía una lija y frotaba el marco de la puerta con gran energía. El polvo de la vieja pintura caía sobre sus manos sin anillos. El roce áspero del papel de lija sobre la madera sonaba muy rítmico. Estaba restaurando la fachada de la antigua farmacia de su padre. La botica llevaba cerrada desde que el anciano cayó muy enfermo. Pero ahora, la vieja madera de roble volvía a respirar con fuerza. Elena se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano pálida. Tenía pequeñas manchas de pintura blanca en las mejillas sonrosadas, pero en sus ojos oscuros brillaba una luz que llevaba décadas apagada. Sentía el sabor salado del mar mezclado con el aire puro del norte. «Buenos días, doña Elena», gritó una voz desde la calle empedrada. Era Paco, el panadero del pueblo, con una gran cesta de mimbre viejo. El aroma a pan recién horneado y leña llegó hasta la gran puerta. «Le he traído unas hogazas calientes para que reponga fuerzas hoy». Elena bajó de la escalera y tomó el pan con una sonrisa radiante. El calor de la hogaza en sus manos frías fue un consuelo inmenso. «Muchísimas gracias, Paco», no tenía que haberse molestado en absoluto. «Es lo mínimo, hija», su padre era un santo en este humilde pueblo. Nos cuidó a todos cuando el médico de guardia no podía llegar. Las palabras del panadero acariciaron el corazón herido de Elena. Aquí no era la sombra invisible de ningún cirujano famoso. Aquí era la hija de don Antonio, una mujer respetada y muy querida. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes grises y muy amenazantes. Elena encendió la vieja estufa de leña en la pequeña trastienda. El crujido de las ramas ardiendo rompió el absoluto y dulce silencio. El calor del fuego reconfortó sus músculos cansados por el trabajo. Sobre la gran mesa de boticario, había organizado cajas de medicinas. Estaba catalogando los antiguos remedios y manuales de su padre. De repente, la campanilla de la puerta de entrada sonó con urgencia. Elena salió a la zona principal de la farmacia secándose las manos. Una mujer mayor, doña Carmen, entró apoyada en su bastón de madera. Respiraba con mucha dificultad y tenía el rostro pálido y sudoroso. «Elena, perdona que te moleste con la botica aún cerrada al público. El centro de salud está cerrado y me encuentro terriblemente mal». Elena se acercó rápidamente, su instinto médico despertó al instante. Ese don brillante que había regalado a Roberto estaba ahora muy alerta. Tomó la muñeca de la anciana, sintiendo su pulso rápido y débil. Miró sus pupilas, la coloración de su piel y las venas de su cuello. «Siéntese aquí, Carmen», indicó con una voz muy tranquila y segura. Elena no necesitaba costosas resonancias ni quirófanos de gran lujo. Le bastaba observar el cuerpo humano para entender sus grandes fallos. Siente una presión en el pecho, pero el dolor sube hacia la mandíbula. La anciana la miró con los ojos muy abiertos por la inmensa sorpresa. «Sí, exactamente, hija, ¿cómo lo sabes con tanta precisión y rapidez?». Elena no respondió,
Caminó hacia los viejos estantes con paso decidido. Sabía que no era un simple mareo, era el inicio de una angina. Buscó un pequeño frasco en el botiquín de emergencias de su querido padre. Le colocó una pastilla blanca debajo de la lengua temblorosa y seca. Mastíquela lentamente y respire hondo mirándome fijamente a los ojos. En escasos minutos, el joven médico del pueblo entró casi corriendo. Era el doctor Alonso, un chico recién licenciado y bastante inexperto. Alguien había avisado de que Carmen se sentía muy mal en la calle. El médico revisó a la mujer y miró a Elena con absoluta sorpresa. Le has administrado el vasodilatador exacto en el momento crítico. Has evitado que sufriera un infarto agudo de miocardio muy severo. El joven doctor frunció el ceño, observando a la mujer de paisano. ¿Dónde has aprendido a diagnosticar algo así sin usar instrumentos? Elena sonrió suavemente, recogiendo el vaso de agua muy cristalina. Mi padre me enseñó a mirar a los pacientes, no solo a las máquinas. Además, solía leer muchos libros complejos de medicina en mis ratos libres. El joven doctor asintió con un gran respeto, profundamente admirado. La noticia del rescate corrió como la pólvora por todo el pequeño lugar. Esa misma noche, Elena se sentó a cenar en la vieja cocina de leña. Comió un humilde plato de sopa caliente que le supo a gloria divina. El sonido de la lluvia golpeando las tejas era su única compañía musical. No había sirvientes, no había lujos, no había caros vestidos de seda. Pero por primera vez en su vida adulta, se sentía dueña de su destino. Sentía que su brillante mente por fin servía para hacer el bien. Había sanado emocionalmente, dejando atrás el rencor y el gran dolor. Había perdonado su propio error de juventud al casarse con aquel tirano. Sin embargo, a 600 kilómetros de distancia, en la capital, la gran tormenta de Roberto Salazar acababa de alcanzar su punto máximo. El inmenso ático del barrio de Salamanca parecía una tumba lúgubre. Roberto caminaba de un lado a otro como un león enjaulado y ciego. Había contratado a los mejores investigadores privados de todo el país. Llevaba días gastando miles de euros intentando rastrear a su esposa. Pero Elena no había usado tarjetas de crédito, ni cuentas bancarias. Se había evaporado del falso mundo del lujo de la forma más absoluta. El sonido del timbre de la puerta principal rompió el sepulcral silencio. Eran las 11 de la noche y la lluvia caía con una enorme fuerza. Roberto abrió la pesada puerta de roble casi con una furiosa desesperación. Allí estaba un hombre de traje oscuro sosteniendo una fina carpeta. Era el detective principal de la costosa agencia que había contratado. Buenas noches, doctor Salazar, saludó el hombre con voz muy grave. Roberto le arrebató la carpeta de las manos con muchísima ansiedad. ¿La ha encontrado? Dígame ahora mismo dónde está escondida esa mujer. El detective asintió, pasándose una mano por el cabello muy mojado. No fue fácil, su esposa fue extremadamente cuidadosa y muy discreta. Pero cometió un pequeño error administrativo hace algunos meses. Firmó la aceptación de la herencia de una pequeña y humilde propiedad. Una antigua farmacia familiar en un diminuto pueblo de la costa de Asturias. El corazón de Roberto dio un vuelco violento en su pecho muy angustiado. Abrió la carpeta y vio unas fotografías impresas en papel muy brillante. Eran imágenes recientes, tomadas desde lejos esa misma y lluviosa tarde. En la foto, Elena sonreía, vestida con ropa humilde y muy sencilla. Se la veía hablando animadamente con el panadero del pequeño pueblo. Roberto se quedó paralizado mirando aquella gran y sincera sonrisa. Él nunca había logrado que ella sonriera de esa forma en 25 años. Un dolor agudo, punzante y oscuro le atravesó la boca del estómago. No era solo orgullo herido, era la constatación de su inmenso fracaso personal. Ella era plenamente feliz en un pueblo perdido, rodeada de gente humilde. Y él se estaba pudriendo en su palacio de oro y en sus falsas apariencias. Prepare el coche, murmuró Roberto con una voz que temblaba de ira y miedo. Voy a viajar a Asturias esta misma noche, cueste lo que me cueste. El hombre intocable, que siempre creyó que su mujer era muy poca cosa. Estaba a punto de cruzar el país entero en medio de una terrible tormenta.
solo para intentar recuperar desesperadamente a la dueña del cerebro que él robó. Pero, ¿estaría Elena dispuesta a escuchar al hombre que la humilló públicamente? ¿Qué ocurriría cuando el soberbio cirujano pisara aquel humilde y sagrado pueblo? El viaje por la autopista del norte fue un descenso a los infiernos. La tormenta azotaba el parabrisas con una violencia sorda y muy rítmica. Roberto Salazar condujo durante más de 5 horas en la más pura oscuridad. El cansancio, el miedo y la terrible humillación se mezclaban en su pecho. Sentía un sabor metálico y muy ácido subiendo lentamente por su garganta. Sus manos, las herramientas de su falso prestigio, apretaban el volante de cuero. Llegó al pequeño pueblo asturiano cuando apenas comenzaba a amanecer. El cielo era de un gris plomizo, cargado de nubes negras y muy bajas. Las calles empedradas estaban desiertas y cubiertas de inmensos charcos fríos. El rugido del motor de su coche alemán desentonaba en aquel lugar tan humilde. Aparcó el enorme vehículo frente a la plaza principal de piedra antigua. El viento helado del mar Cantábrico golpeó su rostro pálido al salir. El olor a salitre, barro fresco y algas mojadas le revolvió el estómago. Caminó arrastrando los pies hacia la antigua calle de los pescadores locales. Su traje de sastre, antes impecable, ahora estaba arrugado y muy húmedo. Sus costosos zapatos italianos se manchaban con el fango oscuro de la calle. Al final de la estrecha callejuela, vio un cálido y suave resplandor amarillo. Era la luz de la farmacia, brillando como un faro en medio del desastre. A través del antiguo cristal empañado, pudo ver claramente la silueta de Elena. Estaba de pie, ordenando tranquilamente unos pequeños frascos de cristal oscuro. El corazón de Roberto latió con una fuerza casi dolorosa en su pecho. Recordó la cena de gala, los brindis arrogantes y su propia ceguera. Ahora, parado bajo la lluvia helada, se sentía increíblemente diminuto. Empujó la pesada puerta de madera con las manos completamente entumecidas. La campanilla de bronce sonó, rompiendo la paz del pequeño y dulce refugio. Elena se giró lentamente, sosteniendo un frasco de jarabe en las manos. No hubo sorpresa en su rostro, ni miedo, ni la más mínima brizna de alegría. Sus ojos oscuros lo miraron con la misma calma de un océano profundo. El silencio entre ellos fue mucho más ruidoso que la tormenta del exterior. Roberto dio un paso tembloroso hacia el interior del cálido y rústico local. El agua escurría por su cabello gris, empapando el cuello de su camisa. Elena, susurró él, con una voz que se quebró de pena en la primera sílaba. Ella dejó el frasco sobre el mostrador de madera con muchísima suavidad. Estás completamente empapado, Roberto, respondió ella con un tono frío. Cierra la puerta, por favor, vas a dejar que entre el fuerte viento helado. Él obedeció mecánicamente, cerrando la pesada madera a sus propias espaldas. El calor de la pequeña estufa de leña contrastaba con su profundo frío interno. Te he estado buscando desesperadamente, dijo él, acercándose un poco más. Mi vida es un absoluto infierno desde la misma noche en que te marchaste. Elena lo observó en silencio, cruzando los brazos sobre su grueso jersey de lana. Tu vida sigue siendo exactamente igual, Roberto, solo te falta tu sombra. La inmensa claridad de esas palabras lo golpeó como una pesada roca. Intentó recuperar, sin éxito, su antigua postura de intocable autoridad médica. Tienes que volver a Madrid conmigo ahora mismo, esto es una completa locura. El hospital es un caos, he tenido que cancelar absolutamente todas mis cirugías. Mi reputación internacional se está cayendo a pedazos cada nuevo día. Elena asintió lentamente, sin mover ni un solo músculo de su sereno rostro. Tu reputación siempre fue un castillo de naipes construido a pulso por mí. Era cuestión de tiempo que el viento de la pura verdad lo derribara todo. El gran orgullo de Roberto se desmoronó por completo en aquel preciso instante. Comprendió que ya no podía darle órdenes a la mujer que tenía enfrente. Sus piernas fallaron, incapaces de sostener el enorme peso de su inmensa culpa. El soberbio director del hospital cayó pesadamente de rodillas al frío suelo. El golpe de sus huesos contra la madera resonó en toda la silenciosa botica.
Sus pantalones finos se empaparon con el agua que goteaba de su largo abrigo. Miró hacia arriba, mostrando un rostro deformado por la más cruda desesperación. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con las gotas heladas de la lluvia. Te lo suplico, Elena, por favor, vuelve a casa conmigo, lloró él amargamente. Te prometo que todo va a ser muy diferente a partir de este mismo instante. Te daré el lugar que mereces, firmaré los artículos médicos con tu nombre. Le diré a todo el mundo que tú eres el verdadero cerebro del gran hospital. El llanto de aquel hombre poderoso resultaba patético, inútil y muy doloroso. Elena miró al hombre arrodillado y sintió una pequeña y distante compasión. Pero la compasión no es amor, y definitivamente no es un respeto genuino. Levántate, Roberto, estás dando un espectáculo público muy lamentable. Su voz no tenía ira, no buscaba venganza, solo irradiaba una infinita paz. Él negó con la cabeza, aferrándose desesperadamente al viejo mostrador de madera. No me levantaré hasta que me jures que vas a volver a Madrid para salvarme. No soy absolutamente nadie sin ti, Elena. No sé cómo coger un simple bisturí. La brutal confesión salió de sus labios como un vómito amargo y muy oscuro. El intocable dios de la medicina reconocía por fin su inmensa mediocridad. Elena rodeó el mostrador y se situó a escasos y tensos centímetros de él. El olor a azúcar o perfume de marca se mezclaba con el olor a pura derrota. Ella se agachó ligeramente para quedar a la altura de sus ojos muy llorosos. Tardaste 25 años en darte cuenta de que no eres nada sin mí. Pero yo he tardado exactamente el mismo tiempo en darme cuenta de algo mejor. Hizo una pequeña pausa, saboreando la libertad absoluta de su propia verdad. Me he dado cuenta de que yo lo soy absolutamente todo sin ti, Roberto. El cirujano soltó un sollozo ahogado, sintiendo cómo se cerraba la trampa vital. La barrera inquebrantable de la dignidad de Elena era impenetrable y eterna. ¿No me quieres, Elena? ¿No sientes nada después de toda una vida a mi lado? Ella acarició la mejilla húmeda de su exmarido con una extraña y gélida suavidad. Fue un pequeño y significativo gesto que carecía de cualquier atisbo de amor. Era la misma caricia que se le da a alguien que se despide de este mundo. Te quise muchísimo, Roberto, mucho más de lo que tú jamás podrás entender. Sacrifiqué mi futuro brillante, mi mente y mi propia luz para que tú pudieras brillar. Pero el amor no puede sobrevivir cuando se alimenta diariamente de humillaciones. Retiró la mano de su rostro y se puso de pie, irguiendo la espalda con gran orgullo. El hombre del que me enamoré murió hace muchos años ahogado en su propio ego. Y la mujer sumisa y callada que te soportaba murió la noche de aquel brindis. Roberto sintió que el suelo de madera se abría bajo sus propias y débiles rodillas. La había perdido para siempre, y ninguna cantidad de lágrimas iba a salvarlo ahora. Se levantó con muchísima dificultad, temblando por el intenso frío de sus huesos. Su mirada estaba vacía, el pánico había dejado paso a la más inmensa derrota. Elena caminó hacia la puerta de la antigua farmacia y la abrió de par en par. El viento aulló salvajemente, invitándolo a salir al mundo real que tanto temía. Vuelve a tu enorme casa en Madrid, Roberto, y aprende a operar con tus manos. O asume hoy mismo tu fracaso y retírate con el poco orgullo que aún te queda. Él caminó lentamente hacia la salida, como un alma en pena sin rumbo fijo. Cruzó el umbral oscuro y la lluvia helada volvió a golpearle con una gran furia. La campana de bronce sonó de nuevo, despidiendo al arrogante rey destronado. La puerta se cerró a sus espaldas, dejando a Elena bajo el calor de la leña. Roberto se quedó completamente solo en la calle oscura, rodeado de un inmenso vacío. Había entregado toda su vida a construir una gran mentira de frágil cristal. Y ahora que los cristales estaban rotos, la verdad empezaba a cortarle la piel. Miró sus propias manos inútiles bajo la luz débil de la solitaria farola de la calle. ¿Qué sería de él cuando el sol saliera y el mundo descubriera su oscuro secreto? El viaje de regreso a Madrid duró mucho más que 5 simples horas. Fue un tortuoso peregrinaje a través de los escombros de su arrogante ego. Cada kilómetro que lo alejaba del norte era un clavo en su ataúd emocional. Al llegar a su lujosa mansión de Salamanca,
el espeso silencio lo recibió. Pero esta vez, el silencio no era un lienzo en blanco para sus viejas mentiras. Era un juez implacable que le recordaba cada insulto y cada frío desprecio. Al día siguiente, el doctor Salazar no se presentó en el gran hospital privado. Tampoco lo hizo al día siguiente, ni durante el resto de la tensa y larga semana. Envió una breve y seca carta de renuncia a la junta directiva de la capital. Alegó motivos estrictamente personales y un profundo agotamiento mental. El gran neurocirujano decidió retirarse antes de manchar sus propias manos, antes de que un bisturí tembloroso destrozara la vida de un paciente inocente. El majestuoso castillo de naipes cayó sin hacer apenas ruido en el mundo médico. Con el tiempo, los falsos aduladores desaparecieron de su fría y vacía vida. Roberto se quedó completamente solo, caminando por las inmensas habitaciones, acariciando el viejo cuaderno de tapas marrones que guardaba sobre su cama. Una tarde de domingo, abrió el cajón inferior de su gran escritorio de caoba. Bajo unas pesadas carpetas, encontró una fotografía enmarcada de su juventud. Eran él y Elena el día de su graduación en la Facultad de Medicina de Madrid. Ella sostenía su título con una sonrisa deslumbrante, llena de inmensa luz. Él la abrazaba por la cintura, mirándola con un amor que el tiempo corrompió. Una lágrima solitaria e hirviente resbaló por la mejilla arrugada del cirujano. Aprendió que el castigo más terrible para un hombre extremadamente soberbio no es perder todo su enorme capital, ni siquiera perder su gran prestigio social. El mayor castigo es descubrir que la felicidad siempre estuvo a su lado. Y que fue su propia ceguera la que se encargó de destruirla para siempre. Mientras tanto, a 600 kilómetros de distancia, la vida era muy distinta. El cálido sol de primavera iluminaba las calles empedradas del pueblo asturiano. Había pasado un año entero desde aquella noche de tormenta, llanto y lágrimas. La antigua botica de don Antonio respiraba ahora con una fuerza muy renovada. Las estanterías de madera estaban repletas de frascos y plantas medicinales. Elena estaba detrás del gran mostrador, despachando a una joven y nerviosa madre. Dale estas gotas de manzanilla y anís después de cada pequeña toma. Le calmarán los fuertes cólicos y los dos podréis descansar esta misma noche. La joven madre le sonrió con una gratitud infinita, tomando el pequeño frasco. No sé qué haríamos sin su inmensa sabiduría en este pueblo, doña Elena. Esas simples y honestas palabras eran el mayor premio que ella podía recibir. Valían muchísimo más que todos los aplausos fingidos de la alta sociedad. Elena despidió a la agradecida mujer con una cálida sonrisa y salió a la calle. El aire fresco del mar Cantábrico alborotó su cabello ahora algo más gris. Llevaba un sencillo vestido de lino azul y una cómoda chaqueta de punto claro. Había recuperado el peso y el color que la tristeza le había arrebatado en Madrid. Sus ojos oscuros volvían a brillar con la intensidad de su lejana juventud. Caminó a paso muy tranquilo hacia el pequeño y verde cementerio local. Llevaba en las manos un precioso ramo de flores silvestres y fresca lavanda. El olor dulce y profundo de las plantas la acompañó por el sendero de tierra. Llegó hasta la humilde lápida de piedra clara donde descansaba su querido padre. Se arrodilló sobre la hierba muy húmeda con una inmensa y profunda delicadeza. Colocó el colorido ramo de flores bajo el nombre grabado en la fría piedra. Tenías toda la razón del mundo, papá, susurró ella con la voz muy emocionada. Las alas nunca llegan a desaparecer del todo, solo hay que recordar cómo huesearlas. Una suave y salada brisa marina pareció acariciar su rostro como única respuesta. Elena cerró los ojos y, por primera vez, pensó en su exmarido sin sentir dolor. No sentía rabia, ni un profundo resentimiento, ni ganas de absurda venganza. Había alcanzado el estado emocional más elevado y difícil del ser humano. El perdón absoluto, genuino y profundamente liberador. Había perdonado a Roberto en lo más profundo de su sanado y fuerte corazón. No porque él lo mereciera por sus actos, sino porque ella merecía vivir en paz. Soltar el pesado ancla del odio era la última cadena que necesitaba romper. Se puso de pie, limpiando restos de tierra oscura de sus rodillas con las manos. Miró hacia el inmenso horizonte,
donde el mar azul se fundía con el cielo. Su vida actual no era perfecta, no estaba llena de lujos, viajes ni joyas. Pero tenía algo que millones de personas en todo el mundo buscaban sin éxito. La verdadera y ansiada justicia emocional. La dignidad inquebrantable de saber exactamente quién era ella en realidad. La absoluta certeza de que su inmenso valor no dependía de ningún hombre. Esa misma tarde de primavera, Elena cerró la puerta de la botica al caer el sol. Giró la llave en la cerradura y escuchó el clic metálico con una gran sonrisa. Paco, el amable panadero, la saludó desde la acera de enfrente agitando la mano. Mañana le guardo la mejor hogaza de leña del horno, mi querida doña Elena. Allí estaré a primera hora de la mañana. Paco, muchísimas gracias por todo. Comenzó a caminar hacia su pequeña y acogedora casa con el alma muy rebosante. Atrás quedaban las inmensas y frías sombras de una mansión que casi la destruye. Atrás quedaba el arrogante hombre que creyó que ella jamás tendría valor. Y hacia adelante, solo se extendía un hermoso camino de luz, propósito y verdad. Porque a veces, el acto de amor propio más revolucionario de una gran mujer es recoger los pedazos rotos de su propia vida con una paciencia infinita. Y construir con ellos una obra maestra donde nadie más pueda hacerle daño. Elena, la brillante y paciente mujer invisible, por fin había regresado a la vida. Y esta vez, absolutamente nadie en el mundo volvería a apagar su maravillosa luz. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta historia y por regalarme tu valioso tiempo. Espero que el viaje de Elena te haya emocionado, inspirado y hecho reflexionar sobre el inmenso valor de la dignidad y el amor propio. Si esta historia ha tocado tu corazón, me ayudaría muchísimo que le dieras a me gusta, compartieras el vídeo con tus seres queridos y te suscribieras al canal para no perderte nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creando estos relatos. Por favor, déjame en los comentarios qué parte de la historia te ha impactado más y desde qué rincón del mundo nos escuchas. Leo cada uno de vuestros mensajes con muchísimo cariño. Nos vemos muy pronto en una nueva historia.